propagación de genes de resistencia a antibióticos como las enzimas BLEE, que se encuentran principalmente en plásmidos. Este material genético es transferido hacia cepas de E. coli comensales y patógenas, incluso en clones de preocupación como la ST131, dificultando la efectividad de los tratamientos. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Ticono Morales. Ella fue auxiliar de investigación y pasante del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología. Es egresada de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Su línea de investigación e interés es la resistencia a antibióticos y mecanismos de transferencia genética horizontal. Actualmente, ella es miembro permanente en divulgación y difusión científica del Instituto Genética Bárbara McClintock. Adelante, estimada Elizabeth, podemos nomás comenzar. Está bien, muchas gracias por la presentación. Ya. Bueno, como lo mencionaba, voy a hablar el día de hoy acerca del estudio de la transferencia conjugativa de resistencia a antibióticos de E. coli uropatogénica UPEC. Dentro de la presentación voy a estar hablando sobre los mecanismos de transferencia genética horizontal, así como de los genes de resistencia que están más relacionados o más presentes en plásmidos. Asimismo, voy a estar hablando algunas características de los plásmidos conjugativos, cómo es el proceso de conjugación, qué factores afectan la conjugación. Voy a mostrar un poco de la metodología, algunos de los resultados y las conclusiones principales de este trabajo. Y al finalizar, mencionar algunas de las estrategias que se puede estudiar y aplicar para controlar la propagación por conjugación. Bueno, este es un estudio realizado en el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, que está vinculada a la carrera de biología. Estas son las personas participantes que han contribuido a este trabajo, principalmente el investigador principal, el doctor Enrique Joffre, afiliado al Instituto Karolinska y Universidad de Gotemburgo de Suecia. Bueno, iniciando hablamos de la transferencia genética horizontal. Esta promueve la diversidad de los genomas bacterianos y su evolución a través de tres mecanismos. La transformación, donde bacterias naturalmente competentes captan ADN foráneo del ambiente externo. La transducción, mediada por bacteriófagos, y el que más nos interesa en esta ocasión, la conjugación, donde existe una transferencia de plásmidos por contacto directo entre bacterias, una bacteria donadora y una receptora, que pueden ser filogenéticamente cercanas o distantes. Estos tres mecanismos de transferencia genética horizontal están mediados por elementos genéticos móviles. Estos elementos genéticos móviles permiten la movilización del ADN no solo entre células diferentes, sino también dentro del material genético de una misma célula. Por ejemplo, secuencias de inserción, transposones, integrones, elementos conjugativos integrativos y de nuestro particular interés, los plásmidos. Sabemos que los plásmidos forman parte del genoma accesorio de las bacterias y codifican ciertos genes, por ejemplo, metabólicos, de patogenicidad, de defensa o inmunidad y de resistencia. Pueden ser resistencia a metales, a biocidas, a otros contaminantes, pero el que más nos interesa en esta ocasión son estos genes de resistencia a antibióticos. Bueno, se ha descrito a la conjugación como uno de los principales mecanismos que promueve la adquisición y la propagación de estos genes de resistencia, lo cual resulta en un aumento en la resistencia a antibióticos de poblaciones bacterianas. Esto es un tema de preocupación a nivel global debido a la aparición en aumento de bacterias que tienen un fenotipo multiresistente, que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y en muchos de los casos incluso son resistentes a antibióticos de última generación. Pero a esto también le contribuye una problemática social, que es el uso inadecuado y excesivo de los antibióticos y la falta de control por parte de las autoridades. Bueno, este uso excesivo en la población. Bueno, las bacterias pueden ser resistentes a los antibióticos a través de diversos mecanismos. Sin embargo, hay una relación que quiero destacar, es que muchos de estos mecanismos, por ejemplo, relacionados a la modificación enzimática del fármaco, a la degradación o inactivación del antibiótico, a la
protección o modificación de la diana del antibiótico están determinadas por genes que frecuentemente se encuentran en plásmidos. Por ejemplo, estos genes, una acetil transferasa, una nucleotidiltransferasa o una fosfotransferasa, genes que confieren resistencia a aminoglucósidos. Entonces, estos genes codifican moléculas que modifican al antibiótico, por lo cual lo hacen ineficiente. Entonces, estos genes, también, por ejemplo, los genes BLA de beta-lactamasas, que degradan los antibióticos beta-lactámicos, y en otro caso, por ejemplo, genes presentes en plásmidos de metilasas, que, por ejemplo, hay algunos antibióticos también aminoglucósidos, cuyo blanco son los ribosomas. Entonces, estas metilasas protegen al ribosoma y tienen este tipo de mecanismo de resistencia a antibióticos, que es la protección y modificación de la diana del antibiótico. Entonces, son estos tipos de genes relacionados a estos mecanismos los que se encuentran principalmente en plásmidos y los que se pueden propagar a las poblaciones bacterianas, haciendo que aparezcan bacterias con fenotipos multiresistentes, resistentes a fluoroquinolonas, a aminoglucósidos, antibióticos carbapenémicos, a tetraciclinas, a penicilinas y en general. Sin embargo, otros mecanismos de resistencia a antibióticos, como la expulsión del antibiótico por bombas de flujo, en donde interactúan varias proteínas, están codificadas principalmente en plásmidos. Bueno, pasando un poco, no sé si esto obstruye la vista. Bueno, pasando a hablar un poquito de los tipos de plásmidos. Para que exista conjugación, un plásmido tiene que codificar toda la maquinaria conjugativa. Y estos plásmidos por sí se denominan plásmidos conjugativos. Tienen que tener una secuencia que codifica el origen de transferencia, tienen la maquinaria de procesamiento del ADN que involucra las relaxasas, codifican los sistemas de secreción de tipo 4 que son responsables del apareamiento y la transferencia, y asimismo codifican las proteínas de acoplamiento. Sin embargo, existen otros plásmidos que carecen de toda esta maquinaria conjugativa o que la tienen incompleta, pero pueden beneficiarse, si se encuentran dentro de una misma bacteria, pueden beneficiarse del aparato conjugativo de este tipo de plásmidos. Ay, perdón, ahora sí. Bueno, hablando un poquito acerca del proceso de conjugación como tal. En realidad, sabemos que en las bacterias la adquisición de plásmidos confiere un alto costo en su aptitud, que influye en sus tasas de crecimiento, tiene un alto costo energético, por lo cual el operón de TRA o los genes de transferencia siempre se van a encontrar reprimidos, controlados por sistemas de inhibición de fertilidad, y para que estos se puedan expresar, se requiere la presencia de células, o sea, lo que desencadena en realidad la conjugación y la desrepresión de estos genes es la presencia de bacterias receptoras, cierta señalización como nutrientes o contaminantes o condiciones estresantes. Entonces, una vez que se desreprime el operón de transferencia y se expresan estos genes, permiten el ensamble de los sistemas de formación de pares de apareamiento, que involucra el pili conjugativo, los sistemas de secreción de tipo 4, las proteínas de acoplamiento. Hay algo importante que mencionar respecto al pili, es que cuando ocurre la conjugación, los pilis, dependiendo de su estructura, tienen la capacidad o su función principal es extenderse desde una célula donadora hacia una célula receptora próxima y luego retraerse para poder facilitar el contacto. El contacto o la estabilidad del par de apareamiento es muy importante para que se pueda realizar la conjugación. Bueno, otro de los pasos importantes es el reclutamiento del complejo proteínico de la relaxoma, en donde la relaxasa se une al sitio ORIT y se desenrolla la hebra doble de ADN y la relaxasa escinde una de las cadenas, que es la cadena que se va a transferir, es la cadena T. Esta cadena T pasa a través del canal del sistema de secreción de tipo 4 con ayuda de las proteínas de acoplamiento
Y es algo importante que lo vamos a mencionar en la parte de mostrar los resultados, es la importancia de esta primera región que se transfiere a la célula receptora denominada región líder. Bueno, posteriormente este ADN de simple cadena se circulariza y se convierte en ADN doble cadena mediante la replicación del círculo rodante. Esta es la explicación más sencilla de cómo ocurre la conjugación. Bueno, aquí voy a pasar a hablar un poco de los factores bióticos y abióticos que influyen en la conjugación, ya sean en un entorno natural, en unas condiciones in vivo o en condiciones de laboratorio in vitro. Dentro de los factores bióticos están las relaciones filogenéticas donante-receptor. Se menciona que en cuanto más cercanas sean filogenéticamente las bacterias, es más probable que exista una transferencia conjugativa de material genético y que también las frecuencias de conjugación o eficiencias de conjugación sean más elevadas. Asimismo, algo que afecta a las eficiencias de conjugación son las características genéticas del donante, por ejemplo, si tiene múltiples plásmidos, las características genéticas del receptor. Aquí hay algo importante que se menciona, en realidad, si tienen, por ejemplo, sistemas de restricción y modificación similares entre la donadora y la receptora, entonces es muy posible que tengan eficiencias de conjugación alta. Entonces, esta eficiencia de conjugación depende bastante de las características genéticas de la cepa donadora, de la cepa receptora, pero también de características genéticas del plásmido. Por ejemplo, si estos plásmidos codifican sistemas antidefensa eh, mm, a los sistemas de inmunidad de la cepa receptora o de la cepa huésped. Esos son aspectos importantes. Dentro de los factores abióticos, un factor importante es la densidad de las bacterias donadoras y de las bacterias receptoras, así como la temperatura, la concentración de nutrientes, los contaminantes o compuestos exógenos que pueden ser la presencia de antibióticos en concentraciones subinhibitorias, la presencia de fármacos no antibióticos, de desinfectantes, de metales pesados, de biocidas, incluso se menciona que algo que afecta la eficiencia de conjugación pueden ser los edulcorantes. Son estos compuestos exógenos. Hablando un poco más acerca de los ensayos de conjugación in vitro para poder estudiar este mecanismo de transferencia genética horizontal, se pueden realizar ensayos de conjugación en caldo o ensayos de conjugación en medios sólidos o sobre filtro. Es importante tener en cuenta que cuando uno va a seleccionar el tipo de ensayo de conjugación que va a realizar, debe tener en cuenta, por ejemplo, que el tipo de pili o la estructura del pili puede influir en su eficiencia de conjugación al momento de obtener resultados, ya que se ha observado que únicamente pilis con una estructura flexible o delgada puede, puede ocurrir en condiciones en caldo. En cambio, esto no parece ser una limitante cuando se trabaja en conjugaciones en medios sólidos o en filtro. El pili puede ser rígido, gruesos, flexibles, delgados o flexibles. Y esto principalmente se debe a las condiciones que se generan para este tipo de conjugación, ya que las bacterias se van a encontrar todas yuxtapuestas o apiladas. No va a haber posibilidad de motilidad o movimiento, por lo cual la bacteria se va a poder conjugar únicamente con las bacterias que se encuentran cercanas. En cambio, cuando se trata de una conjugación en caldo, debido a la motilidad de las bacterias, es muy posible que una misma donadora tenga mayor número de encuentros con diferentes bacterias receptoras. Por una parte, algo que también hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que uno quiere reflejar? Por ejemplo, los ensayos de conjugación en caldo reflejan o asemejan condiciones de bacterias en condiciones planctónicas. En cambio, los ensayos de conjugación en medios sólidos o filtros se asemejan a condiciones de bacterias en biopelículas. Sabemos que las biopelículas se pueden encontrar adheridas tanto en superficies abióticas como bióticas, por ejemplo, el tejido epitelial. Entonces, se menciona que los ensayos de conjugación en medios sólidos o en filtro pueden reflejar mucho mejor lo que ocurre en la naturaleza, ya sea en vivo o en un ambiente natural.
En el caso de que alguien decidiera optar por un ensayo de conjugación en caldo, tiene que tener también en cuenta que una variable bastante importante a manejar es la proporción de bacterias donadoras y receptoras que uno va a utilizar para preparar una mezcla de conjugación. Esto siempre en condiciones de laboratorio in vitro para su estudio. Ya que hay un fenómeno que puede ocurrir en las conjugaciones en caldo que se denomina citosis letal. Esta forma de letalidad se produce debido al contacto celular mediado por el pili durante el proceso de conjugación. Em, por ejemplo, si una bacteria receptora se encuentra rodeada por múltiples bacterias donadoras, entonces es mucho más probable que ese contacto conduzca, que el intento de establecer contacto con el pili conjugativo conduzca a una permeabilidad excesiva de la membrana y dé como resultado una citosis letal. Entonces las bacterias receptoras pueden morir y uno tener resultados de conjugación negativos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, hablando un poco de las cepas donadoras que se han usado en este trabajo, son principalmente E. coli. Sabemos que E. coli es la bacteria responsable de diversas infecciones sistémicas, respiratorias, unitarias, tanto a nivel comunitario como nosocomial. Principalmente E. coli se encuentra en la lista de prioridad crítica de la OMS y es el patógeno más aislado en urocultivos y es responsable entre el 70 y 80% de las infecciones del tracto urinario. Entonces, un poco para explicar cómo ocurre esta infección, se menciona que una de las principales fuentes de esta E. coli uropatogénica es precisamente el tracto intestinal. Entonces, la cercanía de la zona periuretral y la contaminación por estos patógenos genera una colonización por estas bacterias de la uretra, la migración hacia la vejiga, empieza a existir una colonización mediada por factores de virulencia como el pilis, las adhesinas. Esto causa una infiltración de los neutrófilos. A su vez empieza a existir una multiplicación de las bacterias que sobrepasa los sistemas inmunitarios, el establecimiento de las bacterias en forma de biopelículas que luego le permiten generar un daño epitelial por toxinas y proteasas, ascender a los riñones, colonizar riñones y hasta llegar a una bacteriendemia. Es por ese motivo que estas bacterias uropatógenas de E. coli son consideradas como reservorios de genes de resistencia a antibióticos y es de principal preocupación porque se ha detectado un aumento en la prevalencia de estas cepas de E. coli UPEC que tienen fenotipos multiresistentes y que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Es por ello que este estudio está enfocado en tratar de estudiar a mayor detalle la capacidad de transferencia conjugativa de resistencia a antibióticos de estas cepas de coliuropatógenas con fenotipo multiresistente que han sido aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario y estudiar esta transferencia hacia una bacteria también E. coli de laboratorio. El estudio de la transferencia se ha realizado mediante el método de conjugación en filtro, utilizando una cefalosporina y una sulfamida como antibióticos de selección de transconjugantes. Además, hemos caracterizado las cepas donadoras y los transconjugantes obtenidos, tanto fenotípicamente mediante los perfiles de resistencia a antibióticos y genotípicamente mediante un screening de los genes de resistencia presentes relacionados a los antibióticos de selección, los replicones de plásmido y los tipos de secuencia o los clones a los que pertenece. Bueno, hablando un poquito de la metodología, no sé si mi pantalla se ve o obstaculiza esto del Zoom. No, sí se ve. No, no se ve bien. Ya. En la parte eso del Zoom no, solamente lo ve el ponente. Ah, ya. Bueno, entonces es un tema mío ya. Ok. Eh, bueno, hablando un poquito de la metodología, este es el esquema de trabajo que se ha realizado. Hemos trabajado, como lo mencionaba, con cepas de coli que s- tienen ciertas características, son de pacientes con infecciones del tracto urinario, son bacterias uropatógenas. Esas han sido nuestras bacterias candidatas a ser donadoras. Obviamente, de una muestra grande de bacterias de cultivos que
o de cepas ya aisladas que llegaron al laboratorio, se ha realizado un proceso de screening para seleccionar solamente a un grupo de bacterias que cumplan con ciertas características para entrar a conjugación. Entonces, este esquema refleja más o menos lo que se ha realizado. Antes, para que se comprenda, quisiera describir las características de la donadora y de la receptora. Las cepas donadoras, como lo mencioné, son cepas uropatógenas, UPEC, que se ha buscado dentro de la lista de cepas que han llegado, que sean resistentes a sulfometoxazol y que sean resistentes a ceftriaxón. ¿Por qué hemos escogido esos antibióticos? Recordando un poco la introducción que realicé, mencionaba que hay ciertos em, genes de resistencia que se pueden encontrar con mayor frecuencia en plásmidos. Entonces, la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación cuyo gen que le confiere resistencia son principalmente beta-lactamasas de espectro extendido, que había mencionado que es mucho más probable que se encuentre en plásmidos. En cuanto al sulfometoxazol trimetoprim, los genes que le confieren resistencia son los genes SUL y los genes de FRA. Y estos también, estos inhiben la síntesis del folato en las bacterias y también han sido bastante reportadas en plásmidos. Entonces, cuando uno escoge su antibiótico de selección, tiene que tener también eso en cuenta, que si los genes que confieren resistencia a esos antibióticos, es probable que se encuentren plásmidos o no. Em, Ahora, en relación a la cepa receptora, esta cepa receptora es una E. coli CB601 que tiene como marcadores de selección resistencia a canamicina, resistencia a rifampicina y tiene la proteína GFP que se puede expresar bajo luz ultravioleta. Entonces, como parte de este screening para seleccionar a nuestras donadoras candidatas, hemos realizado un ensayo de microdilución en caldo para confirmar que las cepas donadoras sean resistentes a sulfametoxazol y ceftriaxón, que sean susceptibles a rifampicina y canamicina. Se ha incluido en el ensayo a la receptora para confirmar que sean susceptibles a sulfametoxazol y ceftriaxón y mantengan su resistencia. ¿Por qué estamos escogiendo que solamente ¿Por qué estamos escogiendo cepas donadoras que sean sensibles a rifampicina y canamicina? Para que en las placas de selección no crezcan también las donadoras y se nos dificulte reconocer a los transconjugantes. Vamos, no sé si lo menciona, pero una definición de los transconjugantes es que la cepa receptora que ha recibido una copia del plásmido de la donadora, esa se llega a denominar transconjugantes. Entonces es un término que voy a estar usando frecuentemente. Entonces aquí tenemos un punto en el cual solo las cepas que sean resistentes a sulfametoxazol y ceftriaxón y susceptibles a rifampicina y ocanamicina pasan la barrera y para confirmar que sean bacterias multiresistentes, se ha realizado un ensayo de difusión de disco. Igual, pasamos un filtro y solamente las bacterias que tienen un fenotipo multiresistente entran a un ensayo de conjugación. Entonces, el ensayo de difusión de disco se muestra aquí. Posteriormente, en el ensayo de conjugación, que es este esquema particularmente, parte por la preparación de una cepa receptora, una cepa donadora. Estas tienen que tener una concentración alta de bacterias, entonces se las ha preparado a un OD de 1.1, que aproximadamente es 10 a la 9 bacterias. Se ha realizado una combinación en una proporción 2 a 3 de la receptora para preparar la mezcla de conjugación. Además del antibiótico de selección, una variable que cambia constantemente en los artículos de investigación al momento de realizar experimentos de conjugación es esta proporción donante-receptor. En muchas ocasiones, sobre todo en conjugaciones en caldo, quien quiera realizarlas utilizan una alta proporción de receptoras y una baja proporción de donadoras. Utilizan proporciones 1 en 10, por ejemplo. Y en ensayos de conjugación en filtro es variable, algunas utilizan proporciones 1 en 2 o 1 en 1. Entonces, esta es una variable que cambia constantemente en los diferentes experimentos. La mezcla de conjugación se ha esparcido en un filtro. Posteriormente se ha llevado a conjugación a 30 grados centígrados. Luego del tiempo se realizan diluciones seriadas y se las ha plaqueado en placas de selección. Una vez que pasa el tiempo de incubación, sabemos o nos recordamos que la cepa receptora tiene que tener esta
proteína fluorescente que está en el cromosoma. Entonces, identificamos a las transconjugantes. Obviamente, como nos hemos asegurado que las donadoras no crezcan en placas de selección con rifampicina y kanamicina, es decir, que sean sensibles a estos dos antibióticos, tenemos la certeza de que la mayoría de estas colonias son transconjugantes, además de que se puede ver en la foto también que expresan la proteína GFP bajo luz ultravioleta. Una vez obtenidos los transconjugantes, pasado a caracterizarlos tanto fenotípicamente, fenotípicamente a través de los ensayos de difusión de disco Kirby-Bauer. Y la parte genotípica ha sido más que todo para realizar un screening, una confirmación de que los genes de resistencia que he recibido está relacionado con los antibióticos de selección. También se ha evaluado la presencia de integrones de clase 1. Y en cuanto a la tipificación de plásmidos, ver más o menos a un tanteo de qué grupos de incompatibilidad de plásmidos han sido transferidos a las transconjugantes. Mm, Bueno. Aquí quiero hablar un poquito de otras técnicas que se usan como parte de la metodología en otros estudios. En mi caso, como lo he mencionado, hemos utilizado esta parte de genotipificación por PCR como un screening de un tanteo de las características genéticas adquiridas por los transconjugantes, porque luego esas cepas iban a pasar a secuenciación y todavía son datos que se están trabajando y solo se tiene una cierta cantidad de datos preliminares. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la tipificación de plásmidos, nosotros hemos aplicado para este screening la tipificación de replicones basadas por PCR establecida por Caratori 2005. Bueno, esta está basada en la amplificación de genes que sean conservados o la amplificación de genes de secuencias multilocos. Entonces, nos hemos basado en la en estas amplificaciones de secuencias de genes conservados que están relacionados a funciones muy importantes y cuyas proteínas involucradas pueden estar altamente conservadas. Por ejemplo, las de la replicación. Ah, este protocolo establecido para tipificación de replicones de plásmidos de Caratori se basa, por ejemplo, en amplificar plásmidos que codifican las proteínas PAR, proteínas de partición, sí son muy importantes en los plásmidos para continuar su establecimiento en las células hijas. Sin embargo, hay otras técnicas en la literatura que se pueden aplicar y se pueden combinar. Con este método no podemos saber, una de las dificultades que se tiene es, por ejemplo, que los plásmidos pueden tener son multilocos. En realidad, puede tener múltiples grupos INC o pueden representar a múltiples grupos de incompatibilidad un mismo plásmido, entonces eso dificulta bastante el saber cuántos plásmidos ha recibido una bacteria o qué tamaño tiene esos plásmidos. También puede ocurrir que dentro de una célula receptora, o sea, en realidad dentro de la célula donadora que tiene múltiples plásmidos, estos a la hora de transferirse a la célula receptora se cointegren. Es decir, que dos plásmidos de grupos de incompatibilidad diferentes se unan en uno solo para facilitar su transferencia. Generalmente, cuando logran la transferencia en una bacteria receptora, se vuelven a separar, pero en algunos casos no. Entonces, esa bacteria que no ha logrado separarse en dos plásmidos diferentes va a tener múltiples grupos INC reconocibles. Entonces, esta técnica de aquí sí nos dificulta saber en realidad cuántos plásmidos ha recibido. Sin embargo, esto se puede complementar con otra técnica, por ejemplo, la técnica con nucleasa S1 y electroforesis en campo pulsante. La nucleasa S1 va a hacer que se linealicen los plásmidos y a través de electroforesis en campo pulsante vamos a poder estimar o determinar el número de plásmidos y estimar el tamaño de los plásmidos. Una alternativa mucho mejor es utilizar secuenciación. Sin embargo, cuando se utiliza secuenciación de lectura corta, hay un obstáculo debido a ciertas características que tienen los plásmidos. Los plásmidos pueden tener secuencias repetidas debido a las secuencias de inserción. Entonces, cuando se construyen
cuando se trata de construir los plásmidos puede haber dificultades en ensamblar bioinformáticamente las secuencias. Y eso nos puede generar obtener múltiples contings para un mismo plásmido. Algo que también nos dificulta es que al existir estas secuencias repetidas de los plásmidos, entonces cuando por ejemplo, una transconjugante ha recibido múltiples plásmidos, se nos dificulta saber esa secuencia repetida a qué plásmido pertenece. Y para ello hay una estrategia mucho mejor, que son la secuenciación de lectura larga, por ejemplo, PacBio. Eso en cuanto a la metodología. Bueno, ahora hablando un poquito de los resultados. Habíamos planteado una metodología en la cual hemos partido por un conjunto de bacterias de pacientes con infecciones del tracto urinario, pero a nosotros nos interesaba ser más selectivos y que nuestras bacterias donadoras tengan ciertas características, que sean resistentes a sulfometoxazol, resistentes a ceftriaxón, que sean susceptibles a rifampicina, que sean susceptibles o a kanamicina y que tengan un fenotipo multiresistente. Entonces, este gráfico nos refleja más o menos cómo hemos ido realizando esa disminución en el número de posibles cepas donadoras candidatas. Entonces, nosotros nos hemos quedado solamente con 38 cepas candidatas a ser donadoras que eran susceptibles a kanamicina. Mostrando un poco más de los resultados de 38 ensayos de conjugación que hemos realizado, en 18 hemos obtenido resultados positivos. Hemos podido obtener transconjugantes y calcular frecuencias de conjugación en niveles detectables. Como hemos utilizado dos antibióticos de selección diferentes, en la mayoría de los casos hemos obtenido transconjugantes con ambos antibióticos. Solo en algunos casos se ha obtenido solo con sulfometoxazol o en otros casos solamente con ceftriaxón. Hemos observado que en una visualización de las frecuencias de conjugación generales, estas oscilaban desde 10 a la -8 hasta 10 a la -2, que ha sido bastante alta, pero los valores más altos han sido registrados en placas con el antibiótico de selección de sulfometoxazol. Este es un gráfico que nos muestra la variación de las frecuencias de conjugación, no solo en relación a las diferentes donadoras, que son 18, sino también en relación al tipo de antibiótico de selección que hemos usado. Bueno, aquí hay una variación en varios casos, por ejemplo, en esta donadora la 6, la 16, em, la 20, la 24 y la 23 hemos observado una diferencia significativa en las frecuencias de conjugación obtenidas en placas de selección con ceftriaxona y con sulfometoxazol. En otras no, han tenido una frecuencia de conjugación similares. Esto se puede explicar, bueno, en esta presentación nos está mostrando los datos preliminares de secuenciación que se tienen de los tipos de plásmidos que han recibido los transconjugantes, pero lo que hemos podido observar es que las bacterias, los transconjugantes seleccionados con ceftriaxón y los transconjugantes seleccionados con sulfometoxazol, para estos casos donde hay una variación significativa, se ha observado una variación en el número o en el tipo de plásmidos presentes. Entonces, esa puede ser una explicación de el por qué esta variación en las frecuencias de conjugación. Un poco más para hablar de explicar por qué se ha presentado estas variaciones en las frecuencias de conjugación, no solo en relación a las donadoras, sino también en relación a los antibióticos de selección. Como lo había mencionado, la mejor explicación para esta variación en las frecuencias de conjugación en relación a los antibióticos de selección es que estos han recibido diferentes números de plásmidos. También una explicación probable para ello es que estas variaciones de frecuencias de conjugación en relación a las donadoras se puede deber a características genéticas de la donadora, de la bacteria receptora y características genéticas de los plásmidos. Cuando
bueno, les había mencionado en la introducción la importancia de esta primera región que se transfiere y que ingresa a la célula receptora, denominada región líder. Esta región codifica ciertas proteínas em, que contrarrestan los sistemas de defensa del huésped. Por ejemplo, hay proteínas anti-CRISPR-Cas, proteínas anti-sistemas de restricción y modificación, proteínas que inhiben la respuesta SOS. Hay que recordar que lo que nos puede generar eficiencias de conjugación bajas es que nuestro plásmido pase de la bacteria donadora a la receptora y se tope con estos sistemas de defensa que destruyan el plásmido y no permitan que éste se establezca. Entonces, se ha visto estudios en los cuales, obviamente, los sistemas de CRISPR-Cas, los sistemas de restricción y modificación, la respuesta SOS, no, principalmente los CRISPR-Cas y sistemas de restricción y modificación, generan una menor eficiencia de conjugación. Es decir, cuando estas están presentes en la célula receptora, se obtiene menor cantidad de transconjugantes. Y también se ha observado en algunos artículos y se menciona que la presencia de estas proteínas de antidefensa incrementa, o sea, permiten que exista una mayor eficiencia de conjugación, una mayor cantidad de transconjugantes. Entonces, eso es algo que influye en nuestras frecuencias de conjugación. El hecho de que estén presentes estos sistemas de defensa en la célula receptora, así como los plásmidos codifican estas proteínas que contrarrestan estos sistemas de defensa. Otro factor que afecta es una característica de las donadoras. Hemos visto en nuestras cepas donadoras que tienen múltiples plásmidos que pertenecen a diferentes grupos de incompatibilidad. Y recordemos que dentro de una población, de toda una población de donadoras eh, que es probable que realice conjugación hacia una cepa receptora, no toda esa población, solamente una fracción va a poder desreprimir esos genes del aparato conjugativo, porque están regulados bajo estos sistemas de inhibición de fertilidad. Entonces, no todas van a desreprimirse y van a expresar van a expresar los genes de transferencia para poder realizar conjugación. Lo que se ha observado en relación a esto es que muchos plásmidos, por ejemplo, presentes de colicinas, tienen sistemas de inhibición de fertilidad o codifican estas proteínas que inhiben la fertilidad o que reprimen la expresión del operón de transferencia de otro tipo de plásmidos, por ejemplo, en INCF o estas proteínas FINC o FINC-U de un sistema de inhibición de fertilidad del plásmido del grupo de incompatibilidad I que inhibe la expresión del operón de transferencia de los plásmidos INCF. Entonces, al existir múltiples plásmidos dentro de una bacteria donadora, esta es una de las explicaciones que puede hacer que unos plásmidos se transfieran y otros no, y eso variar las frecuencias de conjugación. Algo que se menciona también en un estudio acerca de la cotransferencia de plásmidos es que cuando existen múltiples plásmidos dentro de una bacteria donadora, lo que define la eficiencia de conjugación es el plásmido que tiene una menor capacidad de transferencia. Es decir, si dentro de esta mínima donadora tenemos todos estos tipos de plásmidos del grupo INC-I, INC-F, INC-X, INC-W, INC-N, si INC-P es el que tiene menor eficiencia de conjugación, entonces la frecuencia o eficiencia de conjugación general de transferencia de estos plásmidos va a estar de acuerdo a la eficiencia de conjugación de este plásmido. Entonces, esa es una también de las explicaciones que mejor aclaran esta variación de frecuencias de conjugación que hemos observado en las donadoras. Ahora, observando un poquito las características genéticas y fenotípicas que tenían nuestras bacterias donadoras, es que principalmente todas tienen un fenotipo multiresistente. Hemos evaluado la resistencia a penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas, anfenicoles, sulfonamidas. Es solo para tener un registro de las características particulares de cada cepa donante. Hemos realizado también, hemos caracterizado si son fermentadoras de lactosa positivas o negativas.
Entonces hemos visto resistencia a antibióticos, principalmente a las familias de cefalosporinas, a las sulfonamidas, a las fluoroquinolonas y seguidas de aminoglucósidos. Solamente dos se han observado resistencia a antibióticos carbapenémicos, que es bastante importante. En cuanto a las características genéticas observadas en estas cepas donadoras, hemos observado que de forma variable sí tienen presentes los genes de resistencia relacionados a estos antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos de selección que hemos utilizado tienen esta beta-lactamasa de espectro extendido BLASETX, tienen BLATEM, está presente también el integrón de clase 1, que es importante, el gen de resistencia de FRA que confiere resistencia a la trimetroprima, está presente SUL1, SUL2 que confieren resistencia a las sulfonamidas. Hemos realizado también el estudio MLST para determinar el tipo de secuencia que son estas bacterias donadoras. Hemos encontrado que la mayoría, o en una proporción bastante considerable de estas, son el clon pandémico ST131. Esto es bastante preocupante porque este es un clon pandémico que se caracteriza por ser multiresistente, está asociado a altas tasas de infecciones del tracto urinario y tiene una alta propagación de una capacidad de propagación exitosa. Ahora, hablando un poquito de las características fenotípicas y genéticas de los transconjugantes que hemos obtenido. Bueno, hemos observado que en muchos casos los perfiles de resistencia de las transconjugantes obtenidas con sulfometoxazol y con ceftriaxón, muchas son similares. Sin embargo, en la mayoría difieren. Igual, a todas las transconjugantes han adquirido, la mayoría de ellas han adquirido un fenotipo un fenotipo de multiresistencia, han sido resistentes a varias clases de fármacos o de antibióticos. De la misma manera, en cuanto a las características genéticas, adquiridas por los transconjugantes, se ha observado que de forma variable sí han obtenido los genes de resistencia relacionados a los antibióticos de selección que hemos usado, SUL1, SUL2 de FRA, BLATEM, BLACTX, que son de las beta-lactamasas de espectro extendido, han adquirido, o sea, han obtenido de la bacteria donadora este gen del integrón de clase 1. Hemos observado que la mayoría de los plásmidos recibidos pertenecen a la familia INC-F. También hemos podido observar que solamente en algunos casos el antibiótico de selección de sulfometoxazol ha podido seleccionar plásmidos que tienen como grupo de incompatibilidad INC-N e INC-X en este caso. Hay un caso bastante particular. Habíamos visto que había una cepa donadora que tiene resistencia a antibióticos carbapenémicos, que es la donadora 23. Entonces también hemos podido observar que la transconjugante 23 obtenida también ha podido adquirir un fenotipo resistente a antibióticos carbapenémicos. Al realizar un PCR de esta cepa donadora y transconjugante, se ha detectado la presencia del gen BLA-NDM, un gen que confiere resistencia a antibióticos carbapenémicos. Bueno, esto nos muestra un poquito más en resumen de cuál era el perfil, por ejemplo, los perfiles de resistencia de las bacterias donadoras. Observamos que todas tienen un fenotipo multiresistente, han sido principalmente resistencias a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, a cefalosporinas, a penicilinas. Y de la misma manera en los transconjugantes observamos que la mayoría de estos han obtenido perfiles de multiresistencia. Recordemos que cuando hablamos de multiresistencia nos referimos a una bacteria que es capaz o que tiene mecanismos de resistencia a por lo menos tres clases diferentes de antibióticos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cefalosporin, resistencia a sulfonamidas, a aminoglucósidos, a tetraciclinas, de la misma manera aquí resistencia a sulfonamidas, a cefalosporinas, a penicilinas. Entonces eso los hace transconjugantes que han podido recibir ese fenotipo multiresistente.
Igual, como forma de resumen, las características genéticas en cepas donadoras y transconjugantes, la mayoría pertenecen a la familia de plásmidos INC-F. Es bastante curioso porque conocemos que los subtipos de la familia INC-F pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad, por lo cual es bastante, o sea, se podría decir que no deberían coexistir en una misma célula, ya que tienen sistemas de replicación y sistemas de partición similares. Sin embargo, se ha observado mediante secuenciación que incluso la variación, o sea, el cambio o una mutación en un nucleótido puede hacer que plásmidos que son que son incompatibles, pueden volverse compatibles. Entonces, una característica también que rige a los plásmidos de la familia F es que es muy frecuente que sean multireplicón, es decir, que tengan los replicones de diferentes tipos de grupos de incompatibilidad. Entonces, al estar aquí presentes los subtipos INC-F1A, INC-F1B, INC-F2 o INC-F1C, es muy probable que se trate de plásmidos que están separados, pero que tienen alguna mutación que hace que sus sistemas de replicación y partición sean diferentes, o que se traten de cointegrados plásmidos que son multireplicón. En cuanto a los transconjugantes, como lo había mencionado, la mayoría ha recibido plásmidos del grupo INC-F. Nos ha parecido particularmente interesante que solamente el antibiótico de selección de sulfametoxazol pudo seleccionar la transferencia de un plásmido del grupo INC-N o INC-X. Bueno, como conclusiones a estos resultados, las conclusiones generales, hay bastante información que está detrás de la secuenciación de estas transconjugantes, ver si tienen genes, ver si en la región líder del plásmido están genes antidefensa del huésped contra el huésped, que si tiene genes antirrestricción, antisistemas de restricción y modificación, anti-CRISPR-Cas, si tienen PSIB que inhibe la respuesta a SOS, si tiene metilasas huérfanas. Es bastante importante seguir analizando qué características más a profundidad genéticas tiene. Las conclusiones que podemos sacar de esta parte del estudio es que se ha observado y hemos podido demostrar que estas cepas uropatógenas multiresistentes tienen una alta capacidad de cotransferencia de múltiples plásmidos. Y al transferir estos múltiples plásmidos también han permitido que estas transconjugantes tengan estos fenotipos multiresistentes. Eso es bastante preocupante porque, por ejemplo, en las donadoras, que son del clon pandémico ST-131, es posible que le haya transferido también a través de esos plásmidos genes de virulencia, genes de patogenicidad, que las hacen altamente peligrosas y con las cuales es difícil de lidiar para poder aplicar correctamente los tratamientos. Hemos podido ver también que los grupos de incompatibilidad más frecuentes en estas cepas UPEC y las que pueden transferirse a otras cepas comensales o patógenas son del grupo de incompatibilidad INC-F. Y como lo había mencionado, hemos observado que probablemente habría que estudiar un poquito más el rol que tiene el antibiótico de selección, ya que solamente con las placas de selección con sulfametoxazol se han podido seleccionar este tipo de plásmidos. Un poquito hablando acerca de otros aspectos que podemos estudiar en relación a la conjugación. Además, hay bastantes estudios que se basan en estudiar la conjugación en E. coli. Sin embargo, se puede seguir estudios en relación a otro tipo de cepas que son de bastante preocupación, que al igual que el E. coli están del grupo SCAI, por ejemplo, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, de las cuales hay pocos estudios, sobre todo tratar de evaluar en estas cepas si existe también este tipo de cotransferencia de múltiples plásmidos, es también algo importante. Perdón, se colgó un momento. Bueno, Si no, lo que otro, puedes hacer es dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir para que pueda seguir pasando las diapositivas. ya.
bueno, tal vez simplemente ahí. Esta gráfica refleja un poquito de lo que quería mencionar ya para finalizar, de otros aspectos que se pueden relacionar, que se pueden estudiar y tratar de investigar un poco más para poder poner un límite o poder disminuir esta propagación de genes de resistencia a antibióticos. Ya sabemos que la conjugación es uno de los principales mecanismos a través de los cuales se propagan a toda una población bacteriana estos genes de resistencia, genes de patogenicidad, genes de virulencia. Entonces, hay unos ciertos inhibidores artificiales que pueden inhibir el contacto, pueden bloquear el contacto entre donante y receptor y puede ser una medida profiláctica de impedir, por ejemplo, que se sigan propagando estos genes de resistencia. Usar, por ejemplo, esta molécula que genera degradación en la pared celular, por lo cual no permite ese contacto directo entre donante y receptoras, trabajar con bacteriófagos, trabajar con anticuerpos que al unirse al pili conjugativo y ser específicos para una bacteria en específica, entonces inhibir su entrada, utilizar estas iones de zinc, también sustancias coloides o otro tipo de fármacos. Ok. Bueno, aquí tal vez lo puedo, que no lo sé de memoria, pero podemos hablar. Por ejemplo, esta es un tranquilizante que impide la conjugación del plásmido e impide la conjugación por el plásmido y posiblemente modificando la topología de la membrana. Cuando podemos trabajar con bacteriófagos, es trabajar con estos bacteriófagos machos que utilizan, se unen a la punta del pili a través de las proteínas P3, bloqueando así la formación de los pares de apareamiento y la formación de biofilms, que puede ser algo importante. La utilización de anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra el pili conjugativo que inhiben la conjugación de plásmidos específicos, los iones de zinc en el medio de apareamiento pueden bloquear el contacto con el pili F en los sitios de los receptores. Esta arcilla coloidal que forma una capa sobre las células bacterianas que inhibe el apareamiento en líquido. Así también este opioide que se menciona que inhibe la formación de pares de apareamientos y probablemente dañando el pili conjugativo en la membrana bacteriana. Y finalmente esta molécula de periodato sódico que puede alterar el pili F inhibiendo la fertilidad del donante. Entonces, además de tratar de estudiar la conjugación con otro tipo de bacterias, como les mencionaba, las Skype, hay que seguir poniendo un poco más de esfuerzo en, además de las medidas contra lucha de estas bacterias que pueden ser multiresistentes a través de, por ejemplo, sistemas CRISPR-Cas o aplicar bacteriófagos o el uso de probióticos. También tratar de encaminar líneas de investigación que nos permitan bloquear la conjugación, ya que es la que principalmente nos permite la propagación de estos genes de resistencia a poblaciones bacterianas, incluso comensales, además de otros patógenos. Bueno, esa sería toda mi presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, estimada Elizabeth. Tenemos unas dos preguntitas. La primera nos dice, ¿el tipo de plásmido tiene alguna implicancia clínica? Es decir, ¿un tipo de específico de plásmido condiciona la resistencia a algún tipo de familia antibiótica? Eh, bueno, hasta el momento no se tiene una correlación directa, es bastante variable. O sea, si bien los plásmidos se pueden clasificar por grupos de incompatibilidad, al ser tantos variables y al haber tanta redundancia en los genes de resistencia, incluso un mismo gen de resistencia a una beta-lactamasa se puede encontrar por duplicado en dos plásmidos diferentes. Entonces, no hay estudios reportados específicamente que de forma directa correlacione, ya el plásmido del grupo de incompatibilidad INC-F tiene solamente genes de resistencia a beta-lactamasas. No, es bastante variable. Incluso plásmidos de colicinas pueden tener genes de resistencia a antibióticos.